Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a ver un poco de lo que significa la determinación de edad en los principales grupos de fauna. Antes que nada, empezar a entender qué es edad cronológica y por qué trabajamos con clase de edad y no así tanto como edad cronológica. El problema es que la edad cronológica hace referencia a la cantidad de años de vida que tiene un individuo, es decir, desde el nacimiento hasta el momento en el cual estamos haciendo el estudio. Obviamente en la naturaleza esto es bastante difícil, salvo que en algunos casos, por ejemplo, trabajemos con comadrejas y de pronto marquemos las crías en el marsupio, ¿sí? Sería una forma de tener más o menos estimada una edad cronológica casi exacta. Si no, también se podría dar cuando trabajamos en reservas o en zoocriaderos, porque tenemos noción del momento exacto en que ha nacido la cría. Por otro lado, en la gran mayoría de los estudios se trabaja con clases de edad, es decir, rango etarios en los cuales nosotros podemos distinguir a un individuo y poder hacer su seguimiento a través del tiempo. Depende del estudio, podríamos hablar de lo que se conoce como edad prenatal y postnatal, es decir, antes o después del nacimiento. Si, por ejemplo, hablaríamos de edades prenatales, generalmente estudiadas en días, la podríamos estudiar, por ejemplo, con análisis de ecografías y empezar a medir la longitud del cuerpo, el ancho de las caderas, etc. Y después, si no, las postnatales, y hablaríamos por lo general de clase de edades, y diríamos, tenemos crías, tenemos juveniles, tenemos adultos, ¿sí? Y si queremos adultos seniles, la cantidad de clases de edad que vamos a definir va a estar en función del objetivo del estudio, cuál es el detalle que nosotros queremos llegar, y de la especie o grupo de fauna en cuestión. Pero ¿para qué nos interesa esto de saber la edad? ¿O para qué nos serviría? Bueno, nos sirve fundamentalmente para poder evaluar distintos parámetros poblacionales, hacer predicciones del comportamiento en términos de número de una población a futuro y poder hacer proyecciones, básicamente lo que veíamos nosotros en las proyecciones cuando trabajábamos, por ejemplo, con matrices de Leslie. Poder saber si hay algún tipo de cambio en el hábitat, si hay algún tipo de enfermedades o comportamientos de una población en las cuales nosotros vamos a poder o deberíamos tomar decisiones de manejo. Siempre recordando que casi todas las decisiones van a estar en función de los objetivos del manejo de fauna, que lo definimos como control, conservación y aprovechamiento. Es así que nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en un aprovechamiento de un zoocriadero, nosotros podríamos proyectar un aprovechamiento, una extracción o, caso contrario, una suplementación de individuos de determinadas clases de edad, ¿sí? Que nos permitan, en definitiva, mantener nuestro proyecto como sustentable en el tiempo. Para lo cual, para poder definir estas clases de edad, nosotros vamos a utilizar distintas técnicas. En esta presentación vamos a ver solo algunas de ellas, pero en general debemos tener en cuenta que va a tener que cumplir algunos requisitos para poder validar esta técnica. Y el primero de ellos es que tenga independencia de la nutrición animal, que suele ser irregular. Lo mismo que ante las variaciones fisiológicas que puede presentar una muestra de la población. Que se separe claramente las distintas clases de edad de manera objetiva. Que no podamos tener solapamientos. Que nosotros podamos decir
que un individuo pertenece de manera segura a una clase de edad y no a otra. Además, debería ser apropiado para todas las edades de la especie, o por lo menos las clases de edades que nosotros hemos definido, o con las clases etarias que estemos trabajando, y que sea fácil de emplear. Para iniciar con el tema de los mamíferos, nosotros tenemos muchos métodos, muchas técnicas, y entre las cuales podemos mencionar la medición de partes y el grado de sutura entre los huesos del cráneo, radiografías de dientes y huesos, el peso seco de algunas estructuras de crecimiento y el engrosamiento y continuo del peso del cristalino del ojo, ¿sí? Después tenemos la morfometría del hueso del pene o báculo y la erupción y el desgaste dental. Como es uno de los métodos más frecuentes que vamos a ver, empecemos a repasar cómo se estructura un diente, una pieza dentaria. Nosotros tenemos a grandes rasgos, como ven en la imagen superior derecha, una corona y una raíz. En la corona lo que más nos va a interesar en este punto es que tenemos un esmalte, ¿sí?, que va a recubrir lo que es la dentina, y por la raíz, donde tendríamos las encías, tenemos lo que es un cemento, ¿sí?, está de color medio rosado, que va a recubrir del mismo modo la dentina. Además, vamos a ver que pueden tener distintas cantidades de cúspides, ¿sí?, como vemos en la imagen izquierda, ¿sí? Por ejemplo, un canino va a tener una única cúspide. Hay premolares que pueden tener 2 cúspides y molares que pueden tener entre 4 y 5 cúspides, ¿sí? Esto va a depender mucho de la especie o grupo con el cual estemos trabajando. El método en realidad más preciso es el conteo de anillos de crecimiento en el cemento de la raíz dental, ¿sí?, que son depositadas en líneas o bandas alternas, entre claras y oscuras, causadas por ciclos estacionales como invierno o verano. En esto hacemos la analogía con los anillos de crecimiento en estudios epidiométricos, ¿sí?, en estudios de árboles. En términos generales hablamos de capas anchas, que indicarían periodos de rápido crecimiento, y capas estrechas, que indicarían periodos de depósito lento. Entonces, acá empezamos a ver algunas cuestiones. Si analizamos las piezas dentarias, tenemos que empezar a pensar: hay un reemplazo de dientes de leche por piezas definitivas, ¿sí? Hay un acúmulo de cemento, ¿sí?, por lo que en la raíz del diente, y tenemos un desgaste de las cúspides. Acá en la imagen de la esquina inferior derecha podemos ver cómo podría interpretarse un desgaste de la cresta interna de un molar inferior y después de la cresta externa. Vean cómo en la imagen se empieza a ver eso negro, que sería lo que es la dentina. Un caso de estudio: ciervo ibérico, ¿sí?, por Azorín Casas, 2011, está en la bibliografía. Podemos ir viendo que acá se definieron 5 clases de edades, si uno quiere: las crías con 6 meses, individuos con 1 año y medio, 2 años y medio y 3 años y medio. Entonces vamos a empezar a ver cómo vamos a separar un individuo en las distintas clases. Y vemos que las crías tienen los 3 premolares, pero ya con 6 meses tienen el primer molar.
año y medio ya tienen 2 molares, a los 2 años y medio tienen los 3 molares, pero una cúspide todavía se encuentra cubierta por lo que es la encía, y a los 3 y medio ya esa cúspide se observa claramente. Pero bueno, puede pasar, como lo menciona en este trabajo, si ustedes entran y lo leen, que pueden haber casos en los que algunos dientes aparecen con retraso, ¿sí? Entonces podría haber un sesgo con el cual nosotros deberíamos tener bastante cuidado y no se cumpliría, en este caso al 100%, el supuesto de que no hay solapamiento entre las distintas clases de edad. Bueno, ¿y cómo es que vamos a ir viendo los anillos de crecimiento? Bueno, el procedimiento es bastante sencillo. A grandes rasgos es sacar el diente de la mandíbula, se hace una descalcificación de los dientes, se los lava, se realizan los cortes, se hace una deshidratación con alcohol, se hace una inclusión con parafina. Luego vamos al micrótomo, que es este aparato que vemos en la esquina superior derecha. Hacemos los cortes histológicos, hacemos una tinción y lo llevamos al microscopio para su análisis. A la izquierda vamos a ver una vista general de un corte histológico de un primer premolar. ¿Sí? Obviamente ya está teñido y rápidamente analizamos que en el centro lo primero que vemos es la cavidad pulpar, que va a estar cubierta, ¿sí?, alrededor por la dentina y a su vez por el cemento. Ahora, en el cemento, como bien dijimos, podemos contar anillos de crecimiento también, y en el caso que es de un zorro colorado, vemos 6 anillos de crecimiento, es decir, estimaríamos que este individuo de zorro colorado tiene 6 años de vida. Bueno, hay distintos casos y distintas formas de estudiarlos. Por ejemplo, hay un caso del ratón oliváceo, en el cual podemos establecer distintos estados del desgaste dentario. Pueden ver en la imagen cómo se empiezan a gastar las cúspides, observar la dentina. ¿Sí? Vean cómo se nota claramente esta parte blanca. ¿Sí? Pero bueno, hay que aclarar acá una cuestión muy importante, que es que yo cuando establezco claves para estimar las edades, es necesario hacer referencia no solo a la especie, sino al lugar o a la población bajo estudio. ¿Por qué? Porque si trabajamos con piezas dentarias y hacemos referencia al desgaste principalmente, puede estar en función de muchos otros factores como la alimentación y el hábitat, ¿sí?, en el cual se desarrolla la población, presentando mayor o menor desgaste. En el caso del pecarí de collar que tenemos abajo, vemos que establecieron que 12 años, ¿sí?, a partir de analizar los molares, ¿sí?, y los premolares, ¿sí? Vieron si presentaban cúspides, si estaban gastadas, si la pieza dentaria estaba dentro del hueso, ¿sí?, si ya las piezas dentarias estaban planas, si ya presentaban concavidad. Entonces, distintos criterios para ir definiendo cada una de las clases de edades. Pero no son los únicos métodos. Por ejemplo, se han estudiado los anillos de crecimiento en los cuernos de las cabras salvajes, como ven en la imagen, y como ya se mencionó anteriormente, el peso del cristalino de los ojos,
que requiere que los saquemos, hagamos la preservación correspondiente, un secado y un pesado de los mismos. Por ejemplo, la tabla que se encuentra en pantalla hace referencia del peso del cristalino en vizcachas, determinando 4 clases de edad, ¿sí? Estimadas en meses. En otros casos es un poco más sencillo. Tenemos, por ejemplo, el ciervo pudú, que al igual que algunas otras especies como el anta, van a presentar manchas amarillentas, en este caso en el dorso y en el sector lateral del cuerpo, cuando son crías. En este caso se habla antes de los 3 meses de edad. Después, si trabajamos con la población de machos, tenemos que tener en cuenta que a los 12 meses ya van a aparecer, le van a crecer en realidad las astas, y estas van a ir creciendo año tras año hasta llegar a los 5 o 6 años, momento en el cual alcanzan su máximo tamaño. Con lo cual nosotros podríamos establecer clases de edad, ¿sí? A partir de estos rasgos externos. En aves es un poquito más complejo. Las clases de edades más frecuentes son polluelos o pichones, juveniles, inmaduros y adultos. Principalmente nosotros, ¿qué vamos a hablar acá? Es de la morfología de las plumas, tanto en los cambios de coloración como en los desgastes y las mudas que puedan llegar a tener, ¿sí? Pero bueno, si tenemos que hablar de plumas, de desgaste, coloraciones, empezamos a ver que no todas las plumas son iguales, y es importante, sería interesante empezar a prestar atención que hay una tipología de las plumas del ala, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con cobertoras? ¿Cuáles serían las primarias? Y si no estaríamos hablando del ala, estaríamos hablando de la cola, hablaríamos de timoneras, ¿sí? Es decir, es interesante empezar a pensar en la nomenclatura de las plumas de las aves. Sin entrar en demasiado detalle, el estudio para las aves puede ser bastante más complejo, y uno de los casos es en qué me voy a basar yo para hacer el estudio de los años, ¿sí? De las clases de edades. Hay un trabajo bastante interesante para aves terrestres chilenas en el cual se define un código de edad basado en el ciclo de muda, contrastando lo que es el código basado en el año calendario, que sería el utilizado para especies norteamericanas, es decir, del hemisferio norte. Y partiendo de, en los dos casos, de 3 mudas: la preformativa, la prealterna y la prebásica. Más allá de esta complejidad, y no es la idea de esta clase o charla, vamos a hablar de un caso para que ustedes puedan ver más o menos cómo es el análisis de las plumas. Este es un caso del zorzal plomizo, en el cual se analizó, en este caso, en esta foto, que estas aves que habían nacido en la temporada de cría ya poseían un plumaje básico juvenil y no presentaba desgaste. También observaron que al finalizar la temporada, estos jóvenes comenzaban la muda preformativa incompleta. Habrían mudado las plumas del cuerpo y las cobertoras. Veamos nuevamente, recordemos la nomenclatura. Y llegan después de su migración nuevamente a los sitios de cría con un plumaje formativo, similar al de los adultos, pero un poco más opaco y con mucho desgaste, y con las plumas del cuerpo
y cobertoras retenidas del plumaje juvenil. Para finalmente, después de la reproducción y antes de migrar, estas aves habrían mudado las plumas del cuerpo, remeras y timoneras, obteniendo un segundo plumaje básico adulto definitivo. Entonces, más allá de que se aprendan un caso así o la complejidad que reviste el tema de la análisis de edades en aves, es tener en cuenta que voy a mirar yo para empezar a analizar clases de edades en aves. Entonces hablamos de mudas y este es a fines informativos y por si alguno quiere entrar un poco más en detalle, que hay secuencias de las estrategias de muda básica compleja, que sería el recuadro a la izquierda, y estrategia de muda alterna compleja, que sería el recuadro de la derecha. Esto también está tomado para las aves terrestres chilenas. ¿Sí? Entonces acá vemos, por ejemplo, que tenemos un plumaje natal, pasa por una muda prebásica, luego llega un plumaje básico, que sería juvenil. ¿Sí? Después tiene una muda preformativa, pasa un plumaje formativo, ¿sí? Y así hasta llegar al plumaje que nosotros con el cual tengan las aves que estemos trabajando, ¿sí? Entonces hay toda una secuencia y una complejidad en cuanto a las mudas y el tipo de plumaje que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de trabajar con aves, y va a depender mucho de la especie. Por otro lado, el tema de los peces, también vamos a definir clases de edades. Sin hablar de huevos, que hay estudios también, obviamente, que trabajan con clases de edades prenatales, si quiere ponerlo uno así, antes de la eclosión del huevo, como es el caso del pez cebra, la imagen en el cual se analiza el desarrollo embrional. Nosotros por lo general trabajamos con las clases de alevino y juveniles, y también podemos trabajar con adultos. Entonces alevino es luego de la etapa del huevo, es cuando está el pez, pero con el saco vitelino todavía no absorbido, ¿sí? Y el juvenil es antes de alcanzar la madurez sexual. En términos generales, volvemos a hablar de desarrollos morfológicos continuos, en este caso también asociados a anillos de crecimiento, que sería por lo menos en términos generales, y aclarar que uno de los métodos o técnicas más populares, más eficientes, más trabajadas son la de los conteos en escamas, ¿sí? También en partes duras, porque obviamente si tenemos una especie como un bagre que no tiene escamas, hay que valerse de otras estructuras, y ahí podemos trabajar, por ejemplo, con las chuzas. Esto, al igual que en árboles, cuando se hacen los estudios, tenemos un problema que hay zonas en las cuales no hay marcada estacionalidad y los anillos no van a estar marcados, no va a estar bien notoria la diferencia entre años favorables y años desfavorables. Y además hay años malos en los cuales la mala nutrición podría provocar una reabsorción de los anillos y llevarían a sesgos en nuestro estudio. En términos generales, las escamas las vamos a extraer. Obviamente depende del modo de vida del pez. Vamos a elegir o seleccionar el lugar del cual vamos a extraer las escamas. Vamos a hacer un lavado con jabón o detergente. Las vamos a guardar una vez secas. Las podemos hacer una tinción, un montado en portaobjetos y luego una examinación en lupa.
Obviamente desde esta imagen podemos empezar a ver que no solo hay una relación entre los anillos de crecimiento y la edad del pez, sino también en cuanto a la talla. Y esto va a depender mucho de la especie en cuestión. La ventaja del tema de las escamas, la principal, es que no hace falta matar al pez, ¿sí? En contraste con otros métodos, por ejemplo, la de la extracción de los otolitos de los peces para poder hacer también un trabajo de conteo de anillos de crecimiento. ¿Qué son los otolitos? Básicamente son estructuras de concreciones de carbonato de calcio localizados en los canales semicirculares de la cavidad neurocraneal de peces teleósteos. Ahí tenemos tres imágenes para que podamos observar rápidamente cuál es la ubicación de estos otolitos. Tenemos una vista lateral, dorsal y una vista ventral. Si vemos la imagen rápidamente, observaron que están marcados 6 otolitos, y en realidad es porque se ubican de a pares y se diferencian 3 otolitos: el Apilus, el Sagita y el Asteriscus, ¿sí? Y se diferencia tanto por su función, localización, el tamaño, la forma y la ultraestructura. En el tema del conteo de anillos de crecimiento para determinar edades, por lo general se trabaja con el Sagita, que es el de mayor tamaño. En la imagen de la derecha vemos un esquema de un corte de un otolito de merluza, y vemos 4 anillos para referir a 4 años de edad, ¿sí? Y por último tenemos la herpetofauna. Hacemos referencia tanto a reptiles como anfibios. En el caso de los anfibios, por lo general, ¿sí?, salvo algunas excepciones, tenemos una metamorfosis que me va a separar al individuo de una fase larval, en la cual nosotros llamamos comúnmente renacuajo, y ya una vida adulta. Entonces podríamos empezar a separar las clases de edades de acuerdo a la desaparición de la cola, ¿sí?, entre comillas, desaparición de la cola, y la aparición o la formación de las extremidades, ¿sí?, hasta llegar al adulto, ¿sí? Y luego tenemos de reptiles, como por ejemplo el caso que yo les pongo acá, que es de la Cercosaura scaeberry, que por ejemplo nosotros que la mencionamos o la conocemos como ututo o lagartija, en la cual hay un notorio contraste en la morfología respecto al color de juveniles y adultos. Ese juvenil con un cuerpo un poquito más oscuro y una cola bien colorada, ¿sí?, presenta esas características tan contrastantes del adulto definitivo, que es el que está en la foto de abajo. Pero bueno, de esto podemos empezar a hablar, hacer referencia, como en los otros grupos, a diferencia en cuanto al tamaño del animal, estructuras que me puedan marcar anillos de crecimiento en lo que se conoce como esqueletocronología, o buscar otros métodos de acuerdo a la especie o grupo en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, anillos de crecimiento que se marcan en las tortugas, ¿sí? Bueno, esto sería todo en cuanto a la edad. Bibliografía hay mucha, para que observen cómo se estudia y para qué se estudia la edad de los individuos. Vean así también, por ejemplo, para cerrar, un caso de llanos, en el cual se estudia la estructura de edades de pumas, puma con color, cazados bajo el sistema de remoción por recompensas en Patagonia. Dice: selectividad u oportunismo en la captura. Entonces es ver, para que vean que realmente se estudia en la actualidad las estructuras por edades y no solo en cuestiones de aprovechamiento, conservación, ¿sí? En este caso sería más que nada en control
de Pumas. No pasa nada. Estaba viendo que podía ser calentador, porque junto a mi aguante que tener bien caliente. Y no, también leche que se para, o leche de lactosa.